Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos preocupa, el ruido de los frenos del coche. Si has notado que tu coche hace un ruido extraño al frenar, no te preocupes, no eres el único. En este vídeo, te voy a explicar las causas más comunes de este problema y cómo solucionarlo. También te daré algunos consejos para prevenir que el ruido vuelva a aparecer. Así que, si quieres saber cómo solucionar el ruido de los frenos de tu coche, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Empecemos. Acción de frenado del coche. El ruido de los frenos del coche puede ser un síntoma de varios problemas, desde un desgaste normal hasta un fallo grave. Si escuchas un ruido extraño al frenar, es importante que lo revises lo antes posible para evitar daños mayores. Causas del ruido de los frenos. Pastillas de freno desgastadas. Las pastillas de freno son las que entran en contacto con el disco de freno para detener el coche. Cuando las pastillas se desgastan, pueden producir un chirrido o un sonido metálico al frenar. Discos de freno deformados. Los discos de freno pueden deformarse por el calor excesivo o por un golpe. Los discos deformados pueden producir un chirrido o un sonido de vibración al frenar. Pinzas de freno defectuosas. Las pinzas de freno son las que sujetan las pastillas de freno al disco. Si las pinzas están defectuosas, pueden producir un chirrido o un sonido de roce al frenar. Cuerpos extraños. A veces, los cuerpos extraños, como piedras o arena, pueden quedar atrapados entre las pastillas de freno y el disco. Esto puede producir un chirrido o un sonido de raspado al frenar. ¿Cómo solucionar el ruido de los frenos? Reemplaza las pastillas de freno. Si las pastillas de freno están desgastadas, tendrás que reemplazarlas. Rectifica los discos de freno. Si los discos de freno están deformados, puedes intentar rectificarlos. Sin embargo, si los discos están muy deformados, tendrás que reemplazarlos. Revisa las pinzas de freno. Si las pinzas de freno están defectuosas, tendrás que reemplazarlas. Limpia los frenos. A veces, los cuerpos extraños pueden quedar atrapados entre las pastillas de freno y el disco. Puedes intentar limpiar los frenos con un cepillo de alambre o con aire comprimido. Consejos para evitar el ruido de los frenos. Frena con suavidad. Frenar con suavidad ayudará a evitar que las pastillas de freno se desgasten demasiado rápido. Evita el sobrecalentamiento de los frenos. No frenes con demasiada fuerza ni durante demasiado tiempo. Revisa los frenos regularmente. Es importante revisar los frenos regularmente para detectar cualquier problema a tiempo. Conclusión: el ruido de los frenos del coche puede ser un síntoma de varios problemas. Si escuchas un ruido extraño al frenar, es importante que lo revises lo antes posible para evitar daños mayores. El ruido de los frenos del coche puede ser un síntoma de desgaste en el sistema de frenos. Si escuchas un chirrido agudo al frenar, es probable que las pastillas de freno estén desgastadas y necesiten ser reemplazadas. Las pastillas de freno son un componente esencial del sistema de frenos, ya que son las que entran en contacto con los discos de freno para detener el vehículo. Con el tiempo, las pastillas de freno se desgastan y se vuelven más delgadas. Cuando esto sucede, pueden empezar a vibrar y chirriar al frenar. Si no se reemplazan las pastillas de freno desgastadas, pueden causar daños a los discos de freno. Los discos de freno son los componentes metálicos que giran junto con las ruedas. Si las pastillas de freno se desgastan demasiado, pueden empezar a raspar los discos de freno, causando daños en su superficie. Los daños en los discos de freno pueden hacer que el coche vibre al frenar, y que sea más difícil detener el vehículo. En casos extremos, los daños en los discos de freno pueden hacer que el coche pierda el control. Por lo tanto, es importante reemplazar las pastillas de freno desgastadas lo antes posible. Si escuchas un chirrido agudo al frenar, lleva tu coche a un mecánico para que inspeccione el sistema de frenos. Si el ruido de los frenos del coche no es causado por el desgaste de las pastillas de freno, hay algunas cosas que puedes hacer para reducirlo. Lubrica las pastillas de freno. Las pastillas de freno pueden chirriar si no están bien lubricadas. Puedes lubricar las pastillas de freno con un lubricante de alta temperatura. Limpia los discos de freno. Los discos de freno pueden acumular suciedad y residuos con el tiempo, lo que puede causar ruido al frenar. Puedes limpiar los discos de freno con un limpiador de frenos. Utiliza pastillas de freno de alta calidad. Las pastillas de freno de alta calidad están diseñadas para reducir el ruido. Si estás experimentando ruido de los frenos, considera la posibilidad de cambiar a pastillas de freno de alta calidad. Si has probado las sugerencias anteriores, y el ruido de los frenos del coche sigue siendo un problema, es posible que tengas que llevar tu coche a un mecánico para que lo inspeccione. El mecánico podrá determinar la causa del ruido y recomendar la mejor solución. En algunos casos, el ruido de los frenos del coche puede ser causado por un problema con el sistema de frenos. Si este es el caso, el mecánico tendrá que reparar o reemplazar el sistema de frenos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el ruido de los frenos del coche se puede reducir o eliminar siguiendo las sugerencias anteriores.